Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí hay una historia bien interesante, por si se perdió, por si se distrajo, por si no lo entendió. Gracias. Un hombre tiene dos hijos. Yo parto de la base que eran muchachos, parto de la base que vivían con él, tal vez no eran casados. Y él se acerca al primero, no sabemos cuál es mayor, no sabemos tampoco sus nombres, pero se acerca al primero de ellos y le dice, hijo, me gusta cómo lo llama hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Después se acerca al segundo y le dice de la misma manera, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le dice, sí, Señor, voy, y no fue. El segundo le dice, al revés, perdón. El primero, sí, correcto. El primero le dice, hijo, no, perdón. El primero dice, no quiero, correcto, gracias, no quiero. Pero después, arrepentido, fue al primero. El segundo, entonces, él le responde, sí, Señor, voy, y no fue, ¿cierto? Bueno, pregunta al Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y ellos responden, el primero. Y Jesús les dice, de cierto, o sea, ellos tienen razón. El que hace la voluntad no es el que dice, no quiero y va. El que hace la voluntad, el que dice, sí, Señor, pero no va. Dicen ellos, es el primero. El primero es el que hace la voluntad, porque a pesar de que él dice que no va a ir, pero va. El segundo dice, voy, pero no. Ahora, el título que le he puesto a esta palabra es rindiendo nuestra voluntad ante la voluntad del Señor. Durante gran parte de la semana estuve meditando en este texto. Durante gran parte de la semana estuve sacando notas de esta palabra y quise compartirla y dejarla con ustedes. ¿Cómo se mide la obediencia? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cómo se mide la obediencia? Porque la persona obedece, ¿cierto? ¿Cómo se mide la obediencia? ¿Por el oír o por el hacer? ¿Cierto que sí? ¿Cómo se mide la obediencia? ¿Por la buena intención o por el hacer? ¿Por el querer o por el hacer? Por el hacer, ¿cierto? Creo yo que el mayor ejemplo de lo que es rendir la voluntad ante la voluntad del Señor fue Jesús mismo. Él dijo una frase que todavía retumba en nuestros oídos. Y el Señor dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Refiriéndose a Dios, le dice al Señor, le dice a Dios, Dios mío, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo digo, qué ejemplo tan maravilloso nos dejó el Señor, porque no debemos hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Alguien, alguna vez, no sé quién fue el inventor de esa frase, dijo que el infierno
estará lleno de gente con buenas intenciones. Y quiera Dios que por allá no vayan a llegar personas que algún día fueron cristianos, sino que los cristianos, quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, vayamos directamente todos al cielo, a la presencia de Dios. Ahora, hay hijos que le dicen sí a sus padres en todo, pero finalmente ellos hacen como mejor les parece, ¿cierto? Como el muchacho que dice, sí, padre, voy a ir a trabajar hoy a la viña, pero no fue. Algunos hijos nos hemos amparado, me incluyo a todos los hijos, todos hemos sido hijos alguna vez. Nos hemos amparado para desobedecer a nuestros padres en que nosotros sabemos más que los papás. ¿Sí? Los hijos se las dan, nos las hemos dado, de que vivimos en una época más moderna, ¿cierto? A la que viven los padres, a la que vivieron los padres cuando tenían nuestra misma edad, y eso nos autoriza para hacer nosotros lo que a nosotros se nos antoja. También algunos hijos creen que tienen más conocimiento, ¿sí? Pero contextualicémoslo a nuestro medio, porque el Señor le está hablando a la gente, a la multitud que lo sigue, a los discípulos. También hay creyentes que son muy buenos oidores, pero malos ejecutores. Hay creyentes que escuchan con atención una predicación, una palabra, pero tan pronto han salido de la iglesia, se olvidan de lo que ellos escucharon. Y ustedes, yo voy a dar ahorita unos ejemplos y ustedes me dicen si sí o no. Mire, hay gente que lleva escuchando el evangelio muchísimos años, pero años, y no se les ve un cambio, no se les ve fruto. Hay creyentes que, bueno, no se pierden un culto, una reunión, una predicación, han leído la Biblia muchas veces, pero no ha generado un cambio en sus vidas. Siguen con los mismos malos resabios, con las mismas malas manías, siendo cascarrabiosos, mentirosos, tramposos, engañadores. Entonces estamos como el primer hijo que dice, sí Señor, yo voy, pero finalmente no fue. Eso nos pasa a nosotros. Y yo creo que debemos tener muchísimo cuidado, ¿sí? Hay personas que cada que cometen una falta, entonces van y buscan un consejero para que ore por él, para que ore por ella, para que le ministre sanidad, liberación, y se ora por la persona, sale, pero al tiempo, a los pocos días, vuelve a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿de qué le sirvió? Como dicen los abuelos, entró por un oído y salió por el otro, ¿no? No le llegó al corazón el mensaje. Aquí el padre de familia, en lo que hemos leído, le da una orden imperativa. Le dice, ve a trabajar en mi viña. La viña era del padre de familia. Pero fíjense que él no le pide un favor. Él no le dice, oye, a ti te gustaría, no, perdona que te incomode, pues tú estás ahí en tu escritorio, en tu camita, en el Facebook, ¿te gustaría ir a trabajar a mi viña? ¿O tú me podrías hacer el favor? No, le da una orden y le dice, ve a trabajar hoy a mi viña. Punto. No le preguntó cómo se siente, qué tiene que hacer. ¿Está enfermito? ¿Está bien? ¿Cómo amaneció de ánimo? ¿O sí? No, le dice, hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. ¿Saben que Dios no nos pregunta si queremos seguirlo? Si queremos ir en pos de Él. Él no nos pregunta, oye, ¿a ti te gustaría ir y predicar el evangelio?
¿A ti te gustaría servir en la iglesia, en algún ministerio? Que yo sepa, no conozco el primer caso. Veo yo en la Escritura, por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. O le dijo a Abraham, ¿te gustaría salir de tu tierra y de tu parentela? Y mira, te prometo que yo voy a hacer de ti una nación grande. ¿Le dijo eso? No. Él le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando el Señor llama a Moisés, oye Moisés, ¿a ti te gustaría ir donde Faraón, ser el presidente, el gobernante, el juez de todo Israel? ¿Te gustaría ir y llevar mi pueblo a través del desierto? No. Dios le dice, ve, ve. Y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Punto. ¿Dónde estaba David, el rey David, cuando el Señor lo llamó? Dios le dice, oye, David, te voy a hacer rey de Israel, ¿te gustaría? No. Cuando el Señor pasa por algún lugar, alguna calle, algún edificio, y se encuentra con Mateo, y está Mateo allá cuadrando su contabilidad y haciendo sus números y sus registros, porque él era cobrador de impuestos. ¿Qué le dice el Señor? Sígueme. Ya. Sígueme. Oye, Mateo, es que yo quería preguntarte una cosa. No, pues no sé cómo andarás tú de tiempo, cuáles serán tus prioridades, qué estarás pensando tú para el futuro, de qué va a vivir tu esposa, tus hijos, qué va a ser de tus últimos días, la pensión o qué. No. El Señor le dijo, sígueme. Ya, Él no le pide permiso. Cuando el apóstol Pablo, ¿sí? Le dice, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Punto. Y yo creo, y Pablo en ese momento quedó ciego, y yo creo que donde Pablo no se disponga a hacer la voluntad de Dios, termina ciego toda la vida. Porque lo que él estaba haciendo no agradaba a Dios. No agradaba a Dios, él estaba persiguiendo la iglesia del Señor. Entonces, fíjense, hermanos, ¿qué diferencia hay entre hacer la voluntad de Dios y hacer mi voluntad? Dios a mí no me pregunta, ¿te gustaría, Hernando? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? No, Señor. Dios nos puso a trabajar en la obra. En estos días, y ya hace un par de semanas, he oído esta frase y me gustó, estando allí en la convención de pastores. Algún pastor dijo, Dios no quiere voluntarios, Dios quiere llamados. ¿Sabe que hay una gran diferencia? Yo no me había puesto a pensar en eso. Pero este pastor dijo, Dios no quiere voluntarios, sino llamados. Yo cogí la frasecita y me estuvo dando vueltas. Y esta semana, varios días me dio vueltas y preparando este material vino a mi mente otra vez. Sí, hay entidades, algunas del Estado, por ejemplo, la defensa civil, ¿sí? La defensa civil se conforma con voluntarios, gente que le gusta servir, ¿sí? Miraba, por ejemplo, los Boy Scouts, también son voluntarios. Hay entidades en nuestro país, yo estuve mirando, hay entidades gubernamentales donde reciben voluntarios, ¿sí? Un voluntario, una persona que está dispuesta a ayudar y a colaborar con la comunidad, con la sociedad, ¿sí? Y resulta que el día que ellos quieren y pueden, van. No tienen ningún compromiso. El día que ellos amanecieron con pereza, con jaqueca, con alguna indisposición o se les presentó otra situación, van y prestan el servicio. ¿Sí? Pero ellos no tienen compromiso. No están disponibles. Mientras que la persona llamada, Dios lo llamó
para que viniera en pos de él. De hecho, la palabra iglesia viene de un vocablo griego que a su vez se compone de dos raíces, eclesia, que significa llamar fuera, llamados. La palabra eclesia significa los llamados. A veces nosotros decimos, me voy para la iglesia. Bueno, pero estamos haciendo referencia al edificio. Pero el Señor está haciendo referencia a las personas, a los creyentes, a los que han creído en Jesucristo. Ustedes y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo, porque hemos sido llamados. ¿Llamados a qué? A seguirlo a Él, a servirlo a Él. ¿Saben que el llamado cuesta? ¿El llamado tiene un precio? El voluntario no. El voluntario el día que amaneció de buenas pulgas y quiere ir, va. ¿Cuántas veces hemos pasado aquí adelante a ministrar, a compartir? Sí, es muy cómico porque a veces viene un hermano y me dice, ay hermano, a ver si usted puede orar por mí que estoy enfermo, tengo este dolor, tengo este malestar. Y uno está a veces hasta peor. Pero uno ora por esa persona enferma y gloria a Dios, Dios la sana y después le da la sanidad a uno. Hay personas que vienen, ay hermano, es que no tengo dinero y estoy grave. Dios mío, uno voltear a los bolsillos no sale sino tierrita, ¿cierto? Pero ese es el llamado, el que sirve a Dios sin importar las circunstancias. No, hoy sí, hoy me pagaron y entonces tengo plata, entonces hoy sí voy a dirigir y hoy no me han pagado, ya llevan 15 días, un mes, 2 meses que no me pagan, yo no vuelvo a servir. No, el llamado responde a su llamado. Tiene un llamado, ¿sí? Tiene un llamado y el llamado implica renunciar, dejar, gloria a Dios. Por eso Dios no quiere voluntarios, sino llamados. ¿Qué movió al primer muchacho a ir? Porque, como hemos leído, él dice, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y yo me hacía esta pregunta, ¿qué movió al primer muchacho a ir? ¿Le remordió la conciencia? Dice que arrepentido. ¿Qué lo movió a ir? ¿El padre de familia le rogó? Ay, ¿y por qué no va? Él le dice, no voy. ¿En qué se amparó? No lo sabemos. ¿Cuál fue su excusa? No lo sabemos. Pero él dijo, no voy. El padre de familia dio la orden. La palabra está dada. Dios nos dio una orden. La palabra está dada. Usted no espere que Dios vuelva y le diga, oiga, Hernando, entonces al fin quede lo que le dije el otro día. No. Yo no veo eso. Yo no encuentro eso. El Señor dio la palabra y ya. Él no es un limosnero que anda detrás de la gente. Ay, oiga, entonces, ¿qué me va a servir o no? Mire que, vea, yo le doy todos los días el trabajo, le doy la salud, le doy esto, le doy aquello. ¿Me va a servir o no? No, hermanos. El llamado está dado. Lo que sí he visto yo en la palabra del Señor es que cuando la persona da ese primer paso de obediencia, Dios nuevamente le dice, y voy a hacer. Es decir, como ya la persona obedeció, como dio ese paso, entonces el Señor ratifica su promesa. Y eso yo lo veo en Abraham, en Jacob, en Isaac, lo veo en David. Pero cuando la persona empieza a caminar, cuando la persona no obedece, a el padre de familia no le ruega al muchacho. Dios no nos ruega a nosotros. Ni más faltaba. La orden está dada. Yo me seguía preguntando qué movió a este muchacho ahí. Tal vez él dijo, mi padre me ha mantenido todos estos años. Es justo que yo vaya y trabaje en la viña. Al fin y al cabo yo me estoy alimentando y comiendo de ahí. Pudo haber dicho, mi padre pues nunca antes me había mandado a que trabajara en la viña. ¿Y cómo no obedecerlo? ¿Qué habrá dicho?
Yo me hacía esa pregunta. ¿Qué habrá dicho? Oiga, yo necesito un permiso. Entonces yo mejor voy porque pues yo necesito que el hombre me voy a hacer un tour allá por el Mediterráneo y necesito que el hombre me dé permiso o necesito que el hombre me dé plata, entonces voy a... Nosotros como cristianos hacemos a veces lo mismo, ¿sí? Nosotros como cristianos, ay, como yo quiero algo de Dios, entonces yo voy a tratar de servirle, a ver si Dios me da esto, me da aquello. Yo no sé qué pensó este muchacho, ¿sí? Pregunto yo, ¿era justo que el hijo fuera a trabajar a la viña? Yo creo que sí. ¿Estaba en lo correcto el padre de familia al decirle a su hijo, ve a trabajar a mi viña? Yo creo que sí, porque él era el padre. Muchos padres han perdido autoridad sobre sus hijos y a algunos les da pesar, ay, es que mi muchachito le toca tan duro, tan difícil. Ay, es que pobrecito, él se levanta desde las 4 o 5 de la mañana. Pues no, está bien que cuando él llegue toda la tarde se entre al Facebook, sí, se ponga a escuchar música. Y yo más bien, sí, la mamá por allá de cuatro patas en el piso, limpiando, y el muchacho allá jugando, porque es que pobrecito, ¿no? ¿No? Y entonces los muchachos son tan tramadores, entonces controlar, y de una vez cambié la pantalla del computador y dejó de chatear, y entonces sale ahí un texto y en inglés y la mamá pobrecita no entiende ni mudo inglés, entonces, no, pues mi hijito está haciendo tareas y pobrecito, y entonces, mamá, si pierdo la materia, entonces no van a decir nada porque, ¿cierto? Yo también fui muchacho, ¿cierto? Yo también tuve 20 años. Hay personas que han recibido el llamado del Señor hace muchos años, pero no han querido ir. Ustedes no crean, si hay personas acá de esas, que Dios cambió la orden. No, la palabra sigue ahí. La orden ha sido dada. Este señor conocía muy bien su autoridad. Hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. ¿Ya? Él se aseguró de que lo escuchara, de que le entendiera, y el muchacho le entendió, porque él le dice, no quiero. Ya, no más. Dios nos ha dado la orden a nosotros, y la orden está ahí. Las palabras siguen ahí, el eco sigue allí, el recuerdo sigue allí, el momento del llamado sigue ahí. Dios nunca va a decir, bueno, está bien, pues no quiere decir, seguramente fue que me equivoqué. No pensé que tú estabas ocupado, ocupada, entonces voy a buscarme otra persona. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Yo creo que ese es uno de los mejores casos. Hay más. Pero ¿qué le pasó a Jonás? No obedeció. ¿Y qué pasó? Mire dónde lo llevó Dios. Y a veces dónde lo mete Dios a uno. En esos vientres, en esos lugares encerrados, donde sí, las cosas no nos funcionan. A veces el enemigo empieza a llenar de cargas, a darle a la persona, etcétera, etcétera. Pero hermanos, el llamado sigue allí. ¿Cuál fue la respuesta del segundo? Este dijo que sí iba, pero finalmente no fue. ¿Qué impidió que no fuera? ¿Qué creen ustedes? El muchacho dice, sí voy, y no fue. Yo me hacía la pregunta, ¿qué impidió que él no fuera? ¿Los compromisos? Ay, pero es que me iba a echar un partidito de fútbol preciso. Ay, ¿sí? En el momento, él dice, sí, sí voy. Pero ¿qué impidió que no fuera? La falta de compromiso, las distracciones, el placer, las responsabilidades materiales. Yo me hacía la pregunta. Bueno, el muchacho se alistó, cogió su herramienta, ¿sí? Y dijo, me voy. Pero cuando ya iba, se encontró con un amigo. Estoy
inventando. Se encontró con un amigo, ¿y qué hubo, hermano? ¿Y qué? ¿Para dónde va? No, es que mi papá me dijo que tal y tal, y entonces, no, pues, venga, camine, acompáñeme, camine y vamos y hacemos, y después yo lo acompaño. Sí, porque hay algunos que son así, ¿no? Camine y vamos y me acompaña y yo después voy y lo acompaño, y después cuando ya el otro no quiso ir, ay, no, yo no voy por allá, si quiere vaya. Entonces el otro no fue. Se encontró con una vieja amistad y entonces dijo, uy, no, cuánto tiempo nosotros sin vernos, y esto es no, esto tiene que ser de parte de Dios, porque yo no lo estaba buscando, y Dios me lo puso, entonces, no, camine y vámonos. Hay gente que espiritualiza todo. Los amigos, los compromisos, la responsabilidad de las cosas materiales, ¿sí? A mí me llama la atención que le dice, sí, Señor, voy. Y lo llama Señor. Le reconoce autoridad. Pero no hacemos nosotros eso con Dios. Muchas veces le decimos, Señor, Señor. Pero Dios dice, me llamáis Señor, ¿y dónde está mi honra? ¿Sabe que en el contexto hebreo judío decirle a alguien Señor era rendirle la vida a Él? Era entregarle absolutamente todo. Pero eso era de labios. Él llamó Señor a su Padre de labios, pero su corazón, la rebeldía tal vez. Yo me preguntaba, ¿será que este señor tendría más hijos? No lo sabemos. Pero a veces los hijos se amparan para no hacer algo. Ay, otra vez a mí. ¿Y por qué no manda a mi hermano? ¿Por qué no manda a mi hermana? ¿Sí? Esa es la frase, todo yo. ¿Sí? Y entonces algunos dicen vulgarmente, me la tienen montada en esta casa. ¿Sí? Hermanos, hay personas que son de muy buen ánimo para ofrecerse. ¿Sí? Pero muy malos para obedecer. Hay personas que cuando obedecen, comillas obedecen, hacen lo que a ellos se les antoja. ¿Sí? Cuando uno le dice, mire, hay que hacer esto y esto, entonces ellos llegan y hacen al revés. ¿Y por qué lo hizo si yo le expliqué? No, pues es que a mí me pareció que era mejor así. Entonces hay personas que tienen problemas con la obediencia. ¿Ve? ¿Y yo por qué le voy a obedecer si es que él es menor que yo? Si él sabe menos que yo y ha estudiado menos que yo y tiene menos plata y yo gano más plata y yo tengo más cargo y más puesto y nos llenamos de muchos argumentos para no obedecer. Saben que tener personas a quienes yo creo que aquí hay jefes y hay encargados de secciones de encargados de otras personas. Es muy maluco tener personas problemáticas, ¿sí? Es muy maluco. Tienen un problema de orgullo, no se someten, ¿sí? Estoy tratando de recordar. El otro día le estuve averiguando a un pastor unos repuestos que necesitaba y entré a una fábrica donde hay varios avisitos relacionados, una fábrica no, sino un almacén de repuestos, y hay varios avisitos relacionados con la autoridad, ¿no? Y son muy chistosos, yo no sé por qué no les tomé foto, pero son muy cómicos, porque parece que allá hay muchas personas que tienen problemas con la autoridad, entonces han puesto carteles por todo lado, ¿sí? Recordándoles quién es el dueño, quién es el que manda, quién es el que paga, eso es muy cómico, ¿no? Pero yo creo que si nosotros decidimos servirle al Señor, tenemos que hacerlo incondicionalmente. ¿Sí? No que es que yo voy a este lado y, ¿sí? El apóstol Pablo vemos. Él quería ir a determinada región y el Espíritu Santo no se lo permitió. Él ensayó a ir varias veces, pero Dios le dice, no, no vayas allá. Entonces Dios le muestra a un varón, dice la palabra, le muestra a un varón macedonio que le está diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y entonces el apóstol entiende que esa es la voluntad del Señor. Entonces él cambia de rumbo y se va para allá. Qué interesante que la persona que está dispuesta a servir obedezca,
¿cierto? Pero a veces damos con personas problemáticas en una empresa, en la familia, en la iglesia, ¿cierto? En todo lugar, y eso no es bueno, ¿sí? Tener personas que todo les molesta, que todo critican, ¿sí? Yo creo que eso no es sano, eso no es bueno, ¿sí? Ahora, este joven dice, voy, pero no fue. Como que tuvo deseos, ánimos, pero no fue. La Biblia nos dice que ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es digno del reino de Dios. Un cristiano que vuelve atrás no es una persona apta para el reino de Dios. ¿Por qué quedó convertida en estatua de sal la mujer de Lot? Yo creo, yo tengo esa, si nos encontramos con Lot, que yo espero que sí, ¿no? Encontrarnos en la presencia de Dios, no lo digo por mí, sino por Lot. No, perdóneme que sea así de atrevido. Yo no sé si Lot se salvaría, no sé qué pasaría con Lot, pero si nos encontramos con Lot, si yo me encuentro con Lot allá en la presencia del Señor, le voy a preguntar, oiga Lot, ¿y qué fue lo que pasó con su esposa? Perdone que yo sea tan chismoso, ¿sí? Pero yo tengo mi teoría. No fue que ella miró atrás, sino que ella quiso regresarse. Ella quiso volverse, no fue un acto de curiosidad, porque vemos que el mismo Abraham y el mismo Lot salen y ven la llanura, ven ya la columna de humo humeante que subía, ¿sí? De todo el incendio que hubo en las ciudades, en Sodoma y Gomorra. Yo creo que la señora como que, ay, se acordó sus amigos, los bienes, las posesiones, lo que sea. Un cristiano que mira atrás no es digno del reino de los cielos. No es digno de la salvación. Y el Señor Jesús lo dijo. Ninguno que pone su mano en el arado, es decir, los que aran, ustedes saben que van guiando la yunta, ¿cierto? Y el Señor dice, y el que mira atrás no es digno. Una persona que mira atrás no es digna del reino de Dios. Una persona que mira atrás es considerada como un desertor. ¿Sí? Los desertores rompen la unidad. Los desertores desaniman a otros. Los desertores generan problemas. El desertor empieza a hablar mal, a murmurar, a criticar, a sembrar cizaña. El jueves estuve pensando en esto y me acordaba de el apóstol Pablo. Hay una discusión entre Pablo y Bernabé, ¿sí? Porque Bernabé quería llevar consigo ¿a quién? ¿Quién se acuerda? ¿Aló? A Juan Marcos o a Marcos. Marcos era sobrino de Bernabé, era un joven, era inexperto, ¿sí? Y, perdóneme, Bernabé quería llevar a su sobrino, a Juan Marcos, pero Pablo dijo no, no, yo con Juan Marcos no voy. Pero ¿cómo así? Y dice que hubo una discusión. Y yo lo que estuve leyendo es que realmente, pues no se fueron a las manos. Pero Pablo dijo, no voy. Cuando estábamos en el taller en la reunión de pastores, nosotros nos quedamos porque teníamos un trabajo que adelantar. Entonces, un pastor compartió un pensamiento y tocó un poquitico el tema de Pablo y Bernabé. Y yo entendí algo. Yo dije esto, yo pensé esto. Pablo no quería ir con Juan Marcos porque para Pablo Juan Marcos se sale de la voluntad de Dios. Él se sale y eso lo dije yo allá, le dije, hermanos, permítame, yo hago un aporte, pero yo creo que para Pablo es más una cuestión de gusto, es que Juan Marcos se sale de la voluntad de Dios. Y eso es un problema. ¿Ya?
Ellos tienen una discusión y es una discusión fuerte, pero Pablo dice, no, este señor ya nos la hizo una vez, nos abandonó, creo que iban en Panfilia, habían tenido problemas, dificultades cuando uno lee toda esa historia. Y yo creo Juan Marcos pues se asustó, dijo, no, no, la cosa se está poniendo gris de blanco a negro, yo mejor los que se abren, sí, los que se abren. Y entonces Juan Marcos decidió separarse, apartarse. Entonces Pablo dijo, uy, ¿cómo así este falso? Ahorita que las cosas se ponen difíciles y pesadas, entonces nos va a dejar botados. Y cuando Pablo le dice a Bernabé, Bernabé, ¿qué tal si vamos a visitar las iglesias? Hagamos un recorrido por las iglesias y vamos y llevamos una palabra de ánimo a los hermanos. Entonces Bernabé dice, listo, llevemos a Juan Marcos. Cuando le dicen, llevemos a Juan Marcos, él se acordó de ese momento y dijo, no señor, yo con Juan Marcos no voy. Y fue tal la cuestión y Pablo se paró en la raya y dijo, no, con ese señor yo no voy, no voy, no voy. Y dice entonces que Pablo cogió a Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos. Ya. Como dicen los muchachos, se abrieron del parche, se separaron. Pablo no quería ir con un desertor. Y los desertores, triste y lamentablemente, la Biblia no los quiere en ninguna parte. Dios no los quiere en ninguna parte. Acordémonos de los que están con Gedeón, son los que quedan finalmente 300 y con esos 300 Dios salva a Israel. Imagínense ustedes. Hermanos, para mí, Marcos, él no tenía un compromiso. Más adelante parece ser, Bernabé hace una labor con Juan Marcos. Bernabé, su nombre era José, pero le ponen sobrenombre Bernabé como hijo de consolación. Parece que el ministerio de Bernabé era la de restaurar, consolar, ayudar. Y parece que él toma a Marcos y hace una labor con él. De allí que más adelante, pero ya después de muchos años, Pablo le dice, oiga, y traiga a Marcos. Y véngase con Marcos. Ya parece que Marcos había madurado, aprendido, y Marcos escribe el Evangelio según San Marcos, o según Marcos, porque a algunos no les gusta el San. Bueno, queridos hermanos, yo creo que cuando nosotros nos sometemos a la unidad del Espíritu de Dios, podemos lograr grandes bendiciones y grandes victorias. Ya voy a terminar. El viernes, antier, teníamos cita allá en Magdalena para salir a evangelizar, a repartir literatura, a hacer encuestas. Bueno, entonces hicimos ahí los grupos y estaba la hija del pastor, del hermano César. Entonces yo dije, yo me voy con Dayana. Ella se llama Karen Dayana. Entonces le dije, yo me voy con ella. Entonces dijo, listo, hermano Hernando. Entonces nos fuimos los dos. Dijo, vamos allí a un parque que hay muchos muchachos. Nos sentamos y empezamos a hablar con los muchachos, a compartirles, a hacerles la encuesta, a invitarlos. Me llamó tanto la atención la disposición de esta chica, de esta jovencita. Debe tener como unos 14, 13, 14 años. Pero me gustó tanto ver su actitud, su disposición. Y yo me apoyaba en ella y ella se apoyaba en mí. ¿Sí? Cuando llegábamos y veíamos que venía un tipo así como muy serio, como un alacaroso, entonces pues me iba yo y le entregaba. Después, entre los dos nos turnábamos. Y yo decía, tan sabio que fue el Señor. Él envió a los discípulos de dos en dos, porque el uno apoya al otro y el otro apoya al uno. Y así, entre los dos, ¿sí? Uno se llena de coraje. Otra que es una muy rápida, ágil para repartir literatura es Gabrielita. Gaby, ella
nos venimos a veces y yo traigo literatura, entonces me dice, papi, dame a mí. Y entonces ella coge los tratados y empieza a repartirle a la gente, mira, te obsequio para que leas, mira, esto es un mensaje de Dios y ella les habla y les dice todas esas cosas. Y a veces a mí me da como pena porque la gente pensará que yo la estoy mandando a ella, ¿sí? Y entonces yo le digo, no, Gaby, este me toca a mí, este me toca a mí. Ya cuando ella ve una persona así como un señor como muy bravucón o esto, entonces dice, papi, esos te tocan a ti, esos te tocan a ti. Sí, pero mire que yendo dos es muy bonito, ¿sí? Porque el uno anima al otro, el uno motiva al otro. Y el Señor fue muy sabio, yo pensaba esto. Después llegábamos a esta mañana, llamé al hermano César y les pregunté cómo le fue ayer. Dijo, hermano, eso fue una bendición. Nos fuimos en grupo, repartimos como cerca de unos 2000 tratados. Qué rico, hermanos. El trabajar, el servir, el honrar al Señor. Mire, hay cosas que agradan a Dios. Sí, que le cantemos, le adoremos, le exaltemos, eso le agrada a Dios. Pero cuando cumplimos su voluntad, yo creo que se agrada todavía mucho más. Porque él dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Hay personas que encuentran obstáculos para no hacer la voluntad del Señor. Sí. Hay algunos que se están esperando hasta que les llegue el ánimo, hasta que les llegue una oleada, ¿cierto? Como, no, es que yo no siento hacerlo, yo no siento hacerlo, no, es que la orden ya está dada, ¿no? La orden está dada. Si un papá le pregunta a su hijo, hijo, ¿tú sientes ponerte a trapear, a barrer, trapear, brillar, encerar? ¿Tú sientes hacerlo? Ya sabemos la respuesta. No, papi, yo ahorita no tengo ganas de nada. ¿Cierto? No, ahí es que mandarlo y Dios nos ha mandado a nosotros. ¿Sí? Si usted le dice, Juancho, ¿usted siente echarle una limpiada a la camioneta? No, papá, pero ni loco, ¿cierto, Gonzalo? Hermanos, termino. Debemos someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. No hacer lo que a nosotros nos plazca por muy espirituales que nos creamos, ¿cierto? Dios ha establecido un orden y tenemos que respetar ese orden. Puede que a usted no le caiga muy bien el líder del equipo, no le caiga muy bien el pastor, puede que no le caiga muy bien, pero hermanos, Dios nos dio una orden, hay que obedecerla, punto, ya, no más. Pero a veces nosotros nos descalificamos a nosotros mismos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el rey Saúl? Saúl hizo lo que a él se le antojó. Dios le dice, ve y destruye todo lo de Amalek. ¿Y qué hizo Saúl? No, le perdonó la vida. Dios le dice, ve y espera 7 días, no ofreces tú el sacrificio porque no te corresponde. Él esperó 6 días y medio y fue y ofreció el sacrificio y no le correspondía a él. Dios lo destituyó. ¿Qué le tocó hacer Saúl? Dios se apartó de Saúl, ¿cierto? Porque Dios dice, la palabra dice que Dios al altivo mira de lejos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Saúl? Ante la desesperación, tomó su espada y se arrojó sobre ella. Ya no le queda nada más. Una persona que se sale de la voluntad de Dios no tiene nada más que hacer. Póngase de pie y vamos a orar. Si hemos, como dice la palabra, esta mañana Sara nos leyó un texto muy precioso. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, te doy gracias, porque a partir de un ejemplo tan lindo, tan sencillo, tan práctico, nos has dejado una lección tan importante, Dios. Ayúdanos a hacer tu buena voluntad, a movernos no por nuestras pasiones, a movernos no por nuestros caprichos, no por nuestros gustos, sino a movernos de acuerdo con lo que es tu buena y santa voluntad. Preciosísimo Salvador, es tan fácil salirnos de tu buena voluntad, pero es tan peligroso, Señor, también. Dios Todopoderoso, encomendamos nuestras vidas delante de ti. Queremos agradarte en todo lo que hagamos. Yo quiero agradarte, Señor. Padre, te lo he dicho varias veces, Señor. Mi deseo es hacer tu voluntad, es obedecerte, Señor. Padre, me alegro cuando cumplo tu voluntad, cuando sé que sonríes porque te agradas y te complaces en lo que hago, Señor. Perdóname las veces que me he equivocado, Señor. Perdóname las veces que me he salido de tu buena voluntad. Pero Dios, ayúdame a andar en ella, Señor.
Señor, a ser prudentes, Señor, a ser sensatos, a ser obedientes. Aparta de nuestro corazón el orgullo, la soberbia. Aparta de nuestro corazón todo mal sentimiento que nos aparta de ti, de tu propósito, mi Rey, mi Dios. Señor Jesús, yo te doy gracias por el lugar donde tú me has puesto, donde me has enviado. Padre, te doy gracias porque ha sido tu buena voluntad. Dios Todopoderoso, el tiempo que nos permitas y me permitas estar acá, Señor, que lo haga de todo corazón, de buena voluntad, agradándote a ti, Señor. Dios, ayúdanos en todo lo que estamos planeando, queriendo hacer. Ayúdanos, precioso Rey. Te lo ruego, Señor. Te lo suplico, Padre. Dios, tú no quieres voluntarios. Tú quieres llamados. Gente responsable, gente dispuesta a obedecerte, Señor. Es lo que tú quieres, Dios. Que nos sometamos a ti y que andemos en tu precepto, preciosísimo Salvador. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Bendito Señor, porque tú eres el Señor, el amo, el rector del universo. Tú eres Dios, tú eres Señor. Te bendecimos, mi Rey. Te bendecimos, mi Señor, y te damos gracias. Hay una alabanza que dice: heme aquí, yo iré. Digámosle al Señor: